Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. En esta mañana, ¿verdad? Quiero compartir una palabra que am, he estado estudiando, he estado meditando en el Señor, ¿verdad? Entonces, quiero compartirla con ustedes y mi tema se llama es la familia de Jesús. ¿Quién es la familia de Jesús? Entonces, yo quiero compartir esta palabra con ustedes y quiero hacer una oración. Bendito Padre Celestial, vengo delante de ti, Señor, dándote gracias por esta mañana, Señor, y te pido, Señor, que esta palabra, Señor, que yo voy a impartir a cada uno de mis hermanos y amigos, que seas tú hablando, tocando sus corazones y obrando, Padre, en sus corazones. Habla, Señor, al corazón de aquel Padre que quiere y anhela de tu palabra, Señor, que quiere hacer un cambio, Señor, que quiere, Señor, mirarte a ti en su vida. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre, que toque los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero, hermano, invitarlos a que vayamos a Marcos 33:31. Dice la bendita palabra del Señor que Jesús estaba, él siempre, ¿verdad? Andaba caminando y en esa caminada donde él iba predicando su palabra, iba predicando la palabra. Entonces él andaba con los discípulos y dice que en Marcos 3:31 dice que llegaron en ese tiempo, en ese momento llegó María con sus hermanos, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor que llegaron y estaban ahí, dice, entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera le mandaron a llamar. Y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Respondiendo él dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Dice, ¿verdad? Que él no fue y dijo, ok, dejen pasar a mi madre, ¿verdad? Ni me hubieran venido a avisar, la hubieran dejado pasar. No, él no dijo eso. Él dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, muchas veces nosotros tenemos familia, ¿verdad? Que sí buscan del Señor, pero no quieren hacer la voluntad del Padre, no quieren seguirlo, nomás van a tiempo, porque María sabía quién era Jesús, sabía, dice la palabra del Señor, dice que desde que Jesús nació y él miraba cuando Jesús crecía, todo lo que él hacía se lo guardaba en su corazón. Entonces, ya sabía quién era Jesús. Y en ese tiempo, ¿verdad? Solamente fueron a verlo, ¿verdad? Y él no, él dijo, mi madre y mis hermanos son estos, dijo, esto, él señaló, dice, señaló, estos son, dice, los que hacen la voluntad de mi Padre. Y dice aquí también en Lucas 2:49 al 50, dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? Le dijo a su mamá. Sí, pienso yo que cuando terminó todo, él fue con ellos y él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿Acaso no sabéis que me es necesario estar en la casa de mi Padre? Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Entonces, ellos,
no entendieron lo que él les había dicho. Entonces, pienso yo que han de ver, pues este que está hablando, no entendemos. Pero María sí sabía todo, porque dice que él miraba desde pequeño, que cuando Jesús era pequeño miraba todo lo que él hacía ya y lo guardaba en su corazón. Entonces sí sabía María de lo que él estaba hablando. Y dice, aquí también nos dicen Mateo 12:40, o no, Mateo 12:49. Y extendiendo sus manos hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, nosotros buscamos, si nosotros buscamos del Señor, tenemos que, dice, que olvidarnos de nuestros padres, de nuestros hermanos, porque nuestra familia es la que está ahí, ¿verdad? Buscando del Señor, la que está congregándose, la que está anhelando lo que nosotros mismos anhelamos. Si anhelamos nosotros buscar más de Dios, ¿verdad? Porque la misma palabra nos dice, ¿verdad? Que tenemos que reunirnos con nuestros hermanos. Entonces ellos no se reunían, por eso dice la palabra del Señor, mi Padre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces dice la palabra del Señor que Él buscaba, ¿verdad? Tenemos que buscar más, dice que tenemos que buscar más el reino de Dios y su justicia. Entonces todo lo demás vendrá por añadidura. También aquí nos enseña de que no vamos a necesitar estar con nuestra familia, no vamos a necesitar, porque el Señor lo va a llenar todo. Él nos va a hacer sentir, dar paz. No vamos a decir, oh, no está aquí mi padre, no está aquí mi madre, no están mis hermanos, ¿verdad? Entonces, porque el Señor va a ser el que nos va a dar lo que nosotros necesitamos espiritualmente, ese anhelo, ese amor, ¿verdad? Porque Él es nuestro Padre Celestial. Entonces, tenemos que poner más la mirada en el Señor, no en nuestra familia ni en nuestros amigos, ¿verdad? Porque Él es nuestro Dios. Entonces, si nosotros muchas veces nos enfocamos en la familia, ¿qué dirá la familia? Estoy aquí congregado, ¿verdad? Y no estoy buscando a mi familia. Pero la misma palabra de Dios es clara cuando nos dice, mi Padre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, Jesús no lo decía, ¿verdad? Porque nosotros nos tenemos que despojar de todo, aún de nuestra familia. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar una nueva familia. Dice aquí en Mateo 10:37-41, dice, el que me ama, dice, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Aquí nos está hablando la palabra del Señor, ¿verdad? De que tenemos que despojarnos aún de nuestra familia. Aún de nuestra familia. ¿Por qué? Porque no somos dignos de Él si nosotros nos enfocamos. Claro, tenemos que también ponerle, si están casados, prioridad también a sus esposos y a sus hijos, ¿verdad? Pero ya cuando dice la palabra del Señor que cuando uno se casa ya ya es nada más su esposo o es su esposa, ¿verdad? Y sus hijos. Pero ya la familia, ya como los padres y los hermanos, ya no vienen contando aquí, ¿verdad? Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice, mi Padre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Por qué decía Jesús esto? ¿Por qué no mencionó también en ese tiempo a José, ¿verdad? Porque sabía que carnalmente José era su papá, pero espiritualmente
José no era su padre, sino era su padre, el Dios, el Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, Él es nuestro Padre, Él es el que nos dio la vida porque nos dio aliento de vida. Entonces, tenemos que poner más nuestra mirada en el Señor porque Él es nuestro Padre, nuestro Dios Todopoderoso. Él es el que va a juzgar nuestra vida, el que va a juzgar todo lo que nosotros hemos hecho en esta tierra. Y dice también aquí en Hebreos 10:35 al 37, dice, por tanto, no desechéis vuestra confianza, lo cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia para que, cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esta es una promesa, ¿verdad? Dice que no desechemos la confianza que Dios nos da, la esperanza que el Señor nos da, ¿verdad? De que un día le veremos, de que un día estaremos con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Nosotros tenemos que hablarle a nuestra familia, ¿verdad? Y también ellos despojarse de todo, así como nosotros nos hemos despojado de todo. Entonces, tenemos que tener la fe y la convicción de que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejen, el Señor va a estar con nosotros, ¿verdad? Aunque ellos no nos ignoren porque seguimos más al Señor, el Señor va a darnos una familia, va a recompensarnos, ¿verdad? Entonces, si nosotros le creemos al Señor por lo que la promesa que Él nos da, por lo que Él nos habla, y si nosotros seguimos al Señor, un día tendremos el amor, ¿verdad? Y la recompensa, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre es digno de mí. Entonces seremos dignos delante de Él, porque el Señor nos va a decir un día, ok, tú dejaste a tu padre y a tu madre y a tus hermanos por mí, ¿verdad? Por amarme a mí, por seguirme a mí. Jesús no pensaba, ay, ¿qué va a decir mi mamá porque la dejé? Mi mamá me va a juzgar porque lo dejé. No, Él sabía que a quién le servía. Él sabía que buscaba al Señor. ¿Por qué? Porque Él era su Padre, porque Él estaba haciendo la voluntad del Padre y no estaba haciendo la voluntad de la Madre. Dice que cuando Jesús empezó su ministerio, María vino y le dijo, cuando lo invitaron a una fiesta y le dijo, vayan con Jesús, le dijo a los meseros, le dijo, vayan con Jesús, y Jesús le dijo, ¿qué tienes contra mí, mujer, verdad? Entonces, ¿por qué le dijo mujer? Porque ya él sabía, ¿verdad? Él ya se estaba despojando de la familia que el Señor le había dado. Entonces, nosotros también sabemos, ¿verdad? Y tenemos que respetar a nuestra familia, pero tenemos que darle más la prioridad y el respeto al Señor. Tengo como un pensamiento, un comentario, ¿verdad? Aquí dice, el respeto de Cristo mostró en ocasión el respeto que Cristo mostró en ocasión hacia su familia según el Espíritu, como en otras ocasiones, también aquí mostró algo semejante a un relativo menosprecio de su madre. Dice, si bien lo hacía solamente para que se percatara de que él tenía que estar en las cosas de Dios. Dice que fue como un menosprecio, ¿verdad? Pero era para que ella se percatara de que él tenía que estar en las cosas de Dios. También dice que cuando él era muy pequeño, él se fue fueron a la sinagoga, ¿verdad? A hacer como hacer ofrenda, ¿verdad? Y Jesús se quedó cuando él tenía 12 años y lo andaban buscando, ya tenía días, ¿verdad? Lo andaban buscando y no lo encontraban hasta que lo fueron a buscar al templo, y ahí estaba en el templo y le dijo, que no sabéis que los negocios de mi padre tengo que estar. Entonces, ya desde ese momento ya ellos ya sabían. Entonces María no decía, ay, ¿por qué él hace esto? ¿Por qué sino que nosotros ya sabiendo,
tenemos que saber y darles a conocer a nuestra familia a quién seguimos, al Dios Todopoderoso, ¿verdad? A qué Dios le estamos sirviendo. Entonces, ellos tienen que saber, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos que ser de ejemplo, porque Jesús fue de ejemplo, ¿verdad? Para su madre, para sus hermanos, de que Él hacía la voluntad del Padre. Jesús siempre les decía, ¿verdad? Yo tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Yo tengo que buscarle, tengo que hablarle entonces a mis hermanos. Entonces por eso Él decía, mi Padre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces nuestra familia también es en la iglesia, ¿verdad? Si miramos a los hermanos que sirven al Señor, ella es nuestra familia, pero también respetando a nuestra familia de afuera, pero tiene que estar en claro que nuestra familia espiritual es la que está en la iglesia. Todos aquellos que hagan la voluntad de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, y seguir haciendo lo que cuando hay necesidad, orar por ellos, cuando hay necesidad, ¿verdad? Visitarlos también. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que hacer, hablarles por teléfono, hermano, ¿cómo está? ¿Verdad? Seguirlos animando, ¿verdad? Si hay un caído, si hay uno que está desanimado, ¿verdad? Si hay uno que está enfermo, hablarles a ellos y orar por ellos. Entonces, tenemos que saber de que esta es nuestra familia también, la nueva familia que el Señor nos ha dado, la nueva familia. Aquí no es que yo quiera, ¿verdad?, desterrarme de mi familia, pero el Señor nos cambia porque Él nos cambia de un lugar a otro. Entonces a Jesús lo cambió, ¿verdad? Y lo sacó de su familia, de sus hermanos, de su madre y de su padre, ¿verdad? Para hacer la voluntad de Él. Entonces, tenemos que despojarnos, ¿verdad? Aún de nuestra familia. Tenemos que seguir al Señor porque un día Él nos va a dar la recompensa. Y esta es, ¿verdad? Esta es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Muchas veces como hermanos, como familia, no entendemos. Y muchas veces ellos pueden decir, oh, se la pasa más en la iglesia, ya tienen a los de la iglesia son sus hermanos, pero sí, esa es nuestra nueva familia, ¿verdad? Y tienen que aceptar y conocer de que Dios, ¿verdad? Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, entonces no tenemos parte en el reino de los cielos, ¿verdad? Si no dejamos lo viejo, ¿verdad? Lo pasado, no tenemos parte en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, ni modo, muchas veces aquí el Señor nos lo ha dicho, la palabra de Dios es clara. Y entonces si nosotros no queremos reconocer y aceptar de lo que Dios quiere para nuestra vida, tenemos que seguir adelante, ¿va? Porque la salvación es personal. El Señor nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros, personal, a mí misma, a mí solita, yo, sin que mi esposo venga al lado de mí. El Señor me va a decir, ¿qué hiciste tú de tu vida? Me buscaste, ¿verdad? Me respetaste, ¿verdad? Las leyes que yo te puse. Entonces, si no lo hacemos, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, dice que va a ser, no te conozco, hacedor de maldad. Entonces, no es que le quiera decir ni le quiera animar, ¿verdad? Aléjese de su familia. No, hay un tiempo donde vamos a poner nuestra prioridad para ser el Señor. Nuestra prioridad, nuestra mirada, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu tiene que estar en Dios, solamente en Él. Él es el que nos va a ayudar porque la familia no nos va a rescatar de lo que se viene, ¿verdad? Del castigo eterno, no nos va a rescatar, ¿verdad? Si nuestra familia es cristiana y buscamos, pues ahí sí vamos a ser rescatados, ¿verdad? Pero tenemos que entender que el Señor es nuestro Padre y nuestra Madre, nuestro hermano, ¿verdad? Él es todo para nosotros. ¿Por qué? Porque Él es el que nos guarda, nos protege, nos sustenta.
Y les invito, ¿verdad?, que analicemos esta palabra, esta enseñanza. Entonces, aquí dice también, tengo aquí, dice que en Jesús, le dijo este último, ¿verdad? En Juan, Jesús le decía a sus discípulos, dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Verdad? Dice que los discípulos le querían dar de comer a Jesús, ¿verdad? Y les dijo él que su comida, él no quería comer, que su comida era hacer la voluntad del Padre, porque Él es el que nuestro sustenta, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos la voluntad del Señor, nosotros como humanos no vamos a poder terminar. Jesús sí pudo acabar la obra que el Señor quiso, ¿verdad? Pero a lo mejor no la terminemos, ¿verdad? Pero vamos a estar delante de Dios, agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque hemos luchado para hacer la voluntad de Dios. No nos hemos quedado en el camino, sino hemos seguido en el camino hasta que Él quiso, hasta que hagamos la voluntad de Dios, hasta que hagamos la obra hasta donde Dios nos permita, tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Y esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón y que yo esté analizando, ¿verdad? Les invito a que analicen, a que compartan esta palabra para que el Señor sea cambiando su mente y su corazón, para que el Señor sea, ¿verdad?, transformando sus corazones, hablando a sus corazones, ¿verdad? Que no tengamos temor muchas veces. Yo he escuchado de personas, ¿verdad?, que porque sus familias son católicas o algo. Hermano, la religión no te va a salvar. El único que te va a salvar es Cristo. Él es el que va a salvar porque Él murió por ti en la cruz del Calvario. Tu familia no te va a salvar, ¿verdad? Solamente Dios. Si tú buscas del Señor, muchos te podrán criticar, muchos te podrán decir cosas, pero el último que tiene la palabra es Dios. Cómo andas, cómo caminas, si tú estás amando en verdad a Dios, ¿verdad? ¿Por qué lo haces? Entonces, Él es el único, nadie más, nadie más. Tenemos que darle la gloria y la honra a Dios. Dice la palabra del Señor, no daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi gloria más que a ti, Señor. Entonces, tenemos que dar nuestra vida, así como Jesucristo dio su vida por nosotros, también nosotros tenemos que dar la vida. Porque al final de todo, tendremos la recompensa, una vida eterna, una vida en Cristo. Cenaremos con Él y estaremos con Él en su gloria. Esta es lo que el Señor me dio, se lo comparto, ¿verdad? Compártanlos, hablen la palabra a aquellos que no conocen y díganle que el Señor los está esperando, que el Señor siempre está con ellos, ¿verdad? Y que lo reconozcan como su Dios y su Salvador. Y gracias, hermano, compartan esta palabra y que Dios me los bendiga y que tengan un hermoso y bendecido día. Que el Señor les acompañe, les guarde y les proteja en todo lo que hagan. Feliz fin de semana. Bendiciones.